Buenas tardes y bienvenidos a un programa de Hablando Claro. En el foro del día de hoy tenemos como tema la reforma laboral, la cual tuvo modificaciones el 1 de mayo y hubo cambios en la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, entre otras. Para ello tenemos a dos grandes abogados que serán los encargados de aclarar nuestras dudas. El abogado Eduardo Álvarez. Y por el otro lado, el abogado Frank Mera. Vale decir que los cambios que se consideran más relevantes son la definición de trabajo e igualdad de género, sindicatos, procesos de conciliación, obligaciones de los patrones, contratos colectivos, trabajadores del hogar, beneficios para trabajadores de campo. Es momento de darle pase a Denise Engracia, que será la encargada de moderar este foro. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Denise Engracia y estaré a cargo de dirigir esta reunión para que no nos centremos en el tema, que es netamente reforma laboral. Las reglas son las siguientes. Yo cederé el paso para que los participantes hagan las preguntas y los invitados especiales puedan responder. Los participantes tienen el total derecho de hacer repreguntas sin mi autorización. Por otro lado, los invitados tendrán 1 minuto para responder, 1 minuto y medio para responder las preguntas, tiempo que será cronometrado por mí. Inicio con la siguiente información, que es sacada de varios medios, entre ellos El Comercio, El Telégrafo y El Universo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó el miércoles 3 de julio la reforma de la jornada laboral por 40 horas a la semana, luego de que el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil entregara el 29 de mayo pasado el titular a la Asamblea Nacional, César Litardo, el documento de las 40 reformas laborales. En la propuesta número 23 de la Cámara de Comercio contribuye al tema de las jornadas y plasma textualmente lo siguiente: se ha establecido que las jornadas de trabajo pasen de ser de 5 días a 6 días, pero manteniendo el máximo de 40 horas semanales y determinando un máximo de 12 horas por día. Además, los feriados nacionales y locales y sus traslados se acoplan a lo anterior. Primera pregunta a cargo de Melina Cedeño. Abogado Eduardo Álvarez, primero, el aumento de las horas semanales con el mismo salario va a dinamizar la economía. ¿Por qué? Buenas tardes con todos. No estoy tan de acuerdo con esa expresión de que el aumento de las horas va a dinamizar la economía, porque el trabajo para la persona trabajadora va a ser lo mismo, o quizás un poco más fuerte, porque ahora le están poniendo que va a trabajar las 40 horas, a veces en horarios de 6 días o de 5 días, pero no dice de qué manera eso va a aumentar la producción y por lo tanto va a dinamizar la economía. No, lo que decía es que en la pregunta dice cómo dinamizar la economía con el aumento de 5 a 6 días laborables. Entonces, si es que son los mismos trabajadores trabajando el mismo espacio, pues son 40 horas que se está trabajando ahora. Lo único que se hace es tal vez distribuir en 3, 4 días de pronto, porque había una opinión sobre eso, de que en un acuerdo entre el empleador y el trabajador se pueda trabajar de pronto con 10 horas diarias, en 4 días estaría cubriendo las 40, es suficiente. Ahora, tal vez es porque se piensa que en el periodo que queda de esas 40 horas que si ya se convierte el jueves, de pronto hacer contrataciones de otro tipo para los demás días, sea viernes, sábado o domingo, en otro horario que pueda aumentar. Tal vez ahí podría ser. Abogado. Siguiente pregunta a cargo de Ángel Medina, hacia el abogado Frank Mera. Abogado Frank Mera, ¿desde cuándo se va a poner en marcha la nueva reforma laboral?
¿Cómo están? Buenas tardes. La nueva reforma laboral en sí entra en vigencia una vez esté promulgada la ley en el registro oficial. Una vez que los plazos perentorios o los plazos que dispongan sus disposiciones transitorias o sus disposiciones finales lo indiquen, es decir, si es publicada mañana y entre una de sus disposiciones para que todo el ordenamiento jurídico vaya acorde a los alcances de la nueva ley, tendrán que entrar en vigencia según lo que determinen las disposiciones transitorias o las disposiciones que vienen inmersos dentro de esta nueva normativa, es decir, pueden ser plazos hasta de 90 días, 60 días, 60 días, o sea, el término que en sí la Asamblea determine en ese espacio. Muchas gracias, abogado. La siguiente pregunta a cargo de Carmen Campos para el abogado Frank Eduardo Álvarez. Abogado Frank Álvarez, ¿cuáles son los cambios más significativos en la nueva reforma laboral? Cambios administrativos no conozco que se estén dando, porque enfáticamente las reformas están cubriendo la relación obrero-patronal, están cubriendo los espacios de desarrollo de las diferentes actividades. Uno de los desarrollos que se quiere hacer es, por ejemplo, que al reducir el 35% de los contratos eventuales va a desarrollarse el turismo, por ejemplo, o actividades que se veían mermadas en sus ingresos por este recargo del 35% en el pago eventual. Pero administrativamente, ¿qué cambios pueden dar las reformas? No. Siguiente pregunta a cargo de Noelia Párraga hacia el abogado Eduardo Álvarez. Abogado Eduardo Álvarez, ¿cree usted que existirá mayor oportunidad laboral con esta reforma? Aparentemente es lo que se quiere plantear, que al dar las reformas de alguna manera se piensa dinamizar la economía, se piensa que dando el alta tasa de desempleo que tenemos, eso podría ayudar a que las personas desempleadas puedan ubicarse en ciertas plazas de trabajo. Pero la verdad es que se necesita hacer muchas cosas para que se pueda llegar a esa situación, porque lo que más se ha objetado es que eso puede provocar una precarización del trabajo más que lograr una dinamización de la economía. Muchas gracias. Siguiente pregunta hacia el abogado Frank Mera a cargo de Nicole Marcillo. El contratar por horas, ¿de qué manera puede desarrollar la economía y beneficiar al trabajador? Bueno, en sí desarrollar a la economía hay que analizarlo bien, es un punto bien fino para analizarlo. El desarrollo de la economía no se encuentra con empleados o trabajadores trabajando por horas. Eso no determina un desarrollo o no lleva a un desarrollo de una economía. Lo que se hace es una flexibilización laboral, teniendo en cuenta que el mercado es dinámico. Por ser dinámico, también las relaciones laborales van inmersos al mercado. Las relaciones laborales van en conjunto. En sí, lo que puede existir es mayor trabajo, mayor empleo, teniendo en consideración que el trabajo o cualquier actividad que esté desarrollando una persona no le pertenece en sí. No soy el dueño del trabajo. Somos el dueño del trabajo, tanto el trabajador como el empleador, el que da el trabajo y yo que lo puedo ejecutar. No depende de una sola persona. Entonces, al existir este dinamismo, ¿puede encontrar algún desarrollo en la economía? Sí, es verdad, lo puede encontrar, pero también podemos encontrarnos inmersos dentro de una precarización laboral. Para ese sentido, hubieron reformas constitucionales en el año 2008 que eliminaron o suprimieron ese tipo de contrataciones. No fue mal porque no hubieron reglas claras al empleador en el cual podía andar a sus anchas. En este sentido, con reglas claras, enfocadas a un buen manejo, a un buen trato de relaciones entre empleador y trabajador, yo creo que sí podría ayudar en algo a la economía.
pero no en sí no es un punto de partida para el desarrollo íntegro del Ecuador. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Cristian Ramírez hacia el abogado Frank Mera. Abogado Juan Mera, ¿cuáles son las ventajas de la reforma laboral en el trabajador y el empleador? Las ventajas, a ver, tenemos en la actualidad el código de trabajo, una ventaja para el empleador, tenemos un código de trabajo que establece cierto tipo de modalidades contractuales. El empleador, por lo general, va a tener que contratar, dependiendo la forma habitual de contratar, es un contrato indefinido, con una cláusula podría estar dentro del contrato una cláusula de 90 días a prueba. Entonces, según lo analizado, podría llegar hasta 3 años. Hasta 3 años podría llegar el término de prueba dependiendo del tipo de contratación y dependiendo de la actividad. En el caso del emprendimiento, hablando específicamente. En sí el empleador dejaría de pagar ciertos tipos de rubros que se ven anclados al despido de un trabajador. Por ejemplo, de 1 a 3 años tendrá que pagarle, actualmente tendrá que pagarle una multa o una penalidad de 3 salarios si el empleador decide separar en este momento al trabajador una vez pasado el término probatorio, el término de prueba. En este sentido se dinamiza y podrían analizar la aptitud del trabajador en su desarrollo íntegro. Entonces sería beneficioso en este sentido para el trabajador, para el empleador. Para el trabajador yo creo que lo que va a encontrar es mayor dinamismo al momento de encontrar un empleo. Podrá buscar de manera más rápida un empleo, podrá acceder a un empleo de manera más rápida, pero así también podrá ser separado del mismo. Entonces existen ventajas y desventajas. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Elías Sánchez hacia el abogado Eduardo Álvarez. Buenas tardes. ¿A qué sectores va a favorecer las reformas laborales? En mi opinión, la más favorecida es el sector empresarial, porque evidentemente las reformas van conducidas a reducirle las ventajas al trabajador en algunos aspectos y también a llevarle a una actividad de trabajo que no permita un mayor crecimiento, desarrollo del trabajador, porque estamos hablando en todo esto y yo no he escuchado a nadie decir cuánto va a ser un incremento salarial. Estamos hablando mucho de las horas, se va a trabajar esto, eso, etcétera, pero nadie dice que se van a incrementar los salarios, que es lo que le permite alcanzar un mejor nivel de vida al trabajador. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Melanie Peso hacia el abogado Frank Mera. Abogado Frank Mera, como mi compañera lo dijo, ella preguntó sobre las ventajas, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las desventajas de las reformas laborales en el trabajador y el empleador? Bueno, en el empleador como tal no veo muchas desventajas, creo que hay más ventajas con relación al código de trabajo actual. Desventajas del trabajador sí existen y muchas, pero también, como lo dije hace un momento, existe dinamismo al momento de volver a ser contratado. Entonces, una desventaja analizada para el trabajador sería que puede ser separado que en cualquier momento de cualquier trabajo. El empleador, como lo digo, no veo desventajas, ¿no? A menos de las reformas no encuentro una desventaja con el actual código, es beneficioso para ellos, pero teniendo en consideración que el empleador es el dueño de las oportunidades que generan a cada uno de los trabajadores. Entonces, ese es el tema, debe haber una interrelación entre la normativa trabajador-empleador para que haya un desarrollo íntegro del empleo en el Ecuador. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Carmen Cantos hacia el abogado Eduardo Álvarez. Abogado Eduardo Álvarez, ¿la nueva reforma laboral influirá en la ley que beneficia a las personas con discapacidad? No conozco toda la normativa que está dada sobre eso,
pero ya existe legislación sobre las personas con discapacidad. Tal vez podríamos ahí tangencialmente sacar de pronto que cuando ya se ha cumplido el periodo de las 40 horas que se está hablando y que ahora se ha flexibilizado, se pueda contratar a alguna persona con discapacidad para cubrir el resto del espacio de trabajo que se puede tener en tal o cual empresa. Pero en sí hay toda una ley sobre las personas con discapacidad que hasta donde yo he visto las reformas laborales no las están tocando. Entonces el tema de la legislación de trabajo para las personas con discapacidad se mantiene igual. Una pregunta. ¿Esta nueva reforma solo aplica para personas que están sin trabajo? No, se entiende que se trata de ubicar también a las personas que están sin trabajo, pero como bien señalaba el compañero, el trabajador queda expuesto de que cualquier momento, sobre todo en los contratos de emprendimiento que se pretende, de 3 meses de prueba que era antes y después ya se entraba un contrato indefinido, ahora se lo prolonga a 3 años, eso significa que al año y medio, 2, perdonen que sea un poco negativo, pero como tanto se alteran los libros de contabilidad y todo en las empresas y no se sabe realmente cuál es su ingreso, de pronto ahí la empresa ya está diciendo que voy a tener pérdida este mes y empieza a despedir trabajadores y sin pagar ni indemnizaciones correspondientes, sino solo el desahucio que le correspondería a la ley. Entonces, en realidad, esta situación yo veo que no está de una manera total favoreciendo al trabajador a que se pueda desarrollar y crecer, sino más bien el sector laboral es empresarial es el que más se está empoderando del asunto. En sí la reforma va como tal para los nuevos contratos, las nuevas contrataciones, las nuevas modalidades contractuales, es decir, hay que tener en cuenta lo que establece la ley que rige a partir de lo venidero, es decir, no va a trastocar los contratos actuales, no es que va a trastocar, sino que se va a adecuar a lo futuro. Una vez promulgada la ley y entrada en vigencia, a partir de ahí para adelante entrarán este tipo de modalidades contractuales, es decir, para los que sean contratados después, no para los que están contratados ahora. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Melina Cedeño, hacia el abogado Frank Mera. Abogado Frank Mera, la reforma de alguna manera está alterando los beneficios o derechos de los trabajadores adquiridos anteriormente. Analizando los derechos adquiridos anteriormente son muchos. Comenzamos nosotros una lucha de antaño para que sean 8 horas diarias y que se complete 40 horas a la semana. En este sentido no se está trastocando eso, no se está trastocando el derecho a vacaciones, no se está trastocando utilidades. Yo creo que los derechos de los trabajadores no están siendo trastocados, solo las relaciones laborales están siendo un poquito más dinámicas, porque no veo una vulneración ni un retroceso a los derechos adquiridos del trabajador. Del análisis de esta norma no se ve. Se ve que se puede trabajar hasta 6 días a la semana, hasta 6 días de la semana. Entonces, lo que hace es dinamizar y también reducir la jornada por día. Entonces, ¿para qué puede ser aprovechado ese tiempo? Por ejemplo, si usas 5 horas al día, puedes pasar más tiempo con tu familia, puedes llegar más tarde a tu trabajo, puedes salir más temprano de tu trabajo, puedes estudiar, acceder a estudios, puedes capacitarte. O sea, yo creo que no hay retroceso en los derechos laborales. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Cristian Ramírez hacia el abogado Eduardo Álvarez. Abogado Eduardo Álvarez, ¿por qué en el trato con la FMI se encontraba la reforma laboral? Bueno, es uno de los puntos que se ha manejado con bastante fuerza, de que dentro del acuerdo que existió, porque todavía no sabe todos los términos que el acuerdo tuvo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, compete también el aspecto laboral. Esto más por historia, porque siempre que ha habido un convenio con el Fondo Monetario, uno de los primeros puntos que se ha tocado es las situaciones laborales,
que generalmente se invocaban en congelamiento de salarios y en flexibilizaciones de los trabajadores en su relación laboral con el empleador. Entonces, y que mucho de eso se ha mantenido. El Fondo Monetario casi no ha cambiado sus políticas en eso. Por lo tanto, no es nada extraño que casi inmediatamente después de que se empezó a trabajar el convenio con el Fondo Monetario, aparecieran temas que ya se estaban conversando desde antes, pero que bajo la presión de que se va a conseguir fondos que están sobre los casi $5.000 millones, entonces va a permitir esa flexibilización de toda la cuestión laboral. Es verdad que aparentemente no se va a tocar a los trabajadores anteriores, pero tampoco es menos cierto que si yo declaro que ya estoy entrando en un periodo de quiebra, también se pueden hacer muchas cosas que van a perjudicar a los actuales y a los venideros. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Elías Sánchez hacia el abogado Frank Mera. ¿Qué beneficios tendrá el Fondo Monetario Internacional? Beneficios, o sea, más o menos hay que analizar la historia en cuanto al Fondo Monetario Internacional y sus aplicaciones de medidas de austeridad. ¿Qué beneficios tiene el Fondo Monetario Internacional? Es asegurar el cobro de lo prestado. Sus políticas, por lo general, sus préstamos vienen con políticas públicas. En este caso ya ha traspasado un poco más allá, ya vienen también a políticas públicas aplicadas a privados, como son las relaciones laborales entre privados. En sí lo que ellos buscan es que la economía crezca y, siendo honestos, que Ecuador les pague, tratar de asegurar de cualquier medio, ya sea generando empleo flexible o asegurando rentas, porque el Fondo Monetario en este sentido no es que le compete mucho, sino son temas de austeridad y subir impuestos y ese tipo de cosas. Estos serán políticas mínimas. Es como en todos lados. Por ejemplo, ustedes viven en sus casas. La mamá vive en mi techo y cumple mis horarios. A eso se basan las políticas del Fondo Monetario Internacional. Yo te presto dinero, pero te doy políticas para asegurar el cobro. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Ángel Medina hacia el abogado Eduardo Álvarez. ¿El alto nivel de desempleo tiene que ver con la reforma laboral? Fundamentalmente, claro, lo que se intenta a través de la reforma laboral es tratar de bajar el alto índice que tenemos de desempleo y por eso de alguna manera se da flexibilizaciones para eso, pero insisto, no hay todo, eso responde a toda una estructura de querer favorecer al trabajador y no solo al sector empresarial. Entonces es verdad que sus relaciones dinámicas pueden y deben conducir a que las dos partes puedan tener un mayor, no solo equilibrio, sino también equidad de ingresos, pero evidentemente eso no se puede saber. El empleador siempre va a tener una parte mucho más fuerte o mucho más amplia de su ganancia en relación con el trabajador. Es verdad que ya no estamos en los tiempos del marxismo, de que vendo la fuerza de trabajo, como decía Marx, pero no se trata de eso. Sin embargo, al tener un tan alto índice de desempleo, eso permite que yo empiece a trabajar por horas sin realmente tener la remuneración que correspondería, sino, como pasó a los inicios de la Revolución Industrial, comenzamos a tener 100 personas que quieren un trabajo y tengo 10, entonces mi salario no va a ser el que se mande, aunque en la teoría así aparezca. Gracias. Siguiente pregunta a cargo de Noelia Párraga hacia el abogado Frank Mera. Como ya lo mencionó el abogado Álvarez, ¿cree usted que el congelamiento de salarios en el sector público sea una parte de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Probablemente sí. Las políticas públicas que emana el Fondo Monetario Internacional siempre han hecho lo mismo, siempre han hecho eso, buscar el congelamiento no solo de salarios, sino elevación de impuestos. Pues como les digo, yo doy el dinero,
yo aseguro el cobro, es normal, en todo banco va a pasar lo mismo, en toda entidad financiera va a pasar lo mismo. Congelamiento de salarios, yo he sido funcionario público y sé que los salarios están congelados hace mucho tiempo, entonces no creo que nos asombre que bajo la ley o una nueva reforma establezca eso. Los salarios están congelados, es más, han ido decreciendo según el tiempo, cosa que con el gobierno anterior, bajo decretos y ese tipo de reformas, iban bajando ciertos salarios o altas dignidades iban bajando ciertos salarios. O sea, puede ser aplicable, sí, puede pasar, sí, o tal vez va a pasar. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Melanie Peso hacia el abogado Eduardo Álvarez. ¿Por qué esta reforma pretende mejorar la calidad de empleos? Bueno, busca mejorar la calidad de empleo precisamente al abrir un espacio para que las personas puedan desarrollarse de una mejor manera en sus diferentes actividades. Entonces, de pronto, al hacerse más flexible la relación entre el empleador y el trabajador, ese trabajo que él estaba desarrollando en pocas horas o en más horas puede mejorar con el aumento de más trabajadores, siempre en el sentido de que si trabajo más voy a rendir más y se va a ganar más, pero a la final del día, ¿quién es el que va a ganar más? Entonces, puede ser que mejore el empleo siempre y cuando haya las condiciones para el trabajador, particularmente para que este empleo se desarrolle de manera adecuada. Muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Caroline Cantos hacia el abogado Frank Mera. ¿La economía de los ecuatorianos mejorará? La economía de los ecuatorianos mejorará. Probablemente mejore. Hay que tener en cuenta algo, o sea, actualmente el trabajo dependía del trabajador. Actualmente el trabajador es el dueño de su trabajo, cuando no debe ser así. Depende de su voluntad de trabajar, porque ¿qué es lo que estaba pasando normalmente con la actual ley? Es que una vez culminados los 90 días de término de prueba, bajaba los niveles bajaba yo mis niveles de ahínco dentro de mi trabajo, dejaba de ser un poco más proactivo dentro de mi trabajo porque ya lo había asegurado. A menos ya mi empleador, si me quería despedir, tenía una penalidad y si me quería despedir tenía que pagarla. Entonces, ahora en sí el trabajo va a depender de la productividad también del trabajador, del trabajo que ejerce. Entonces sí puede mejorar la economía teniendo en cuenta que el trabajo no es una persona, sino son de varias. Debemos tener en cuenta que para un trabajo hay 15, 20 personas que quieren desarrollarlo. Entonces, como el trabajo en sí, mi teoría es que el trabajo no le pertenece, o el trabajo desarrollado no le pertenece a una persona, sino a dos, que es el empleador y el trabajador, en sí el dinamismo va a hacer que la economía de ciertas personas aumente, tratando o viendo economía no como una política pública, sino viendo, porque en sí el término economía es la aplicación de políticas públicas, la economía personal es otra cosa, entonces puede cambiar en ese sentido, sí, va a cambiar, puede cambiar, va a haber mayor dinamismo al momento de contratar y de trabajar, sí, puede cambiar. Pero entonces nadie tendría un trabajo seguro, porque van a estar cambiando. Exacto, o sea, es que el trabajo no es tuyo, el trabajo es de tu productividad, de tu actividad, de tus ganas de quererlo trabajar. Entonces, ¿por qué un empleador va a querer cambiar a un trabajador por un trabajador nuevo si tú lo estás haciendo bien? Entonces, era una persona que era más rápido que los 3 años que se van a reformar. Pero ¿cómo se garantizará que en ese tiempo que se tiene a una persona de pasante no se le puede despedir y esa no va a ser remunerada de ninguna manera? No entendí. Una persona que está de pasante, es 1 año y medio o 2,
el tiempo y es despedida antes. ¿Cómo se puede garantizar ese derecho? A ver, en sí las reformas laborales no hablan en sí de pasantes. O sea, el tiempo que... Claro, no se refiere a pasantes, sino a trabajadores con un término de prueba, En sí me decías cuál era el alcance de la pregunta. Que se lo puede despedir antes de ese tiempo. Antes de los 3 años sí, si no se vuelve indefinido. O sea, yéndonos más profundo, que es el tema del trabajador por emprendimiento, que tiene hasta 3 años para despedir a una persona. Entonces sí, lo puede despedir en cualquier momento. Estabilidad tampoco tienen ahora porque tienen 90 días. Es más, se conocen que hay empresas que despiden a trabajadores antes de cumplir los 90 días de trabajo. Entonces, está pasando y puede pasar. O sea, la decisión la toma el empleador y también la toma el trabajador. Las ganas que le meta el trabajo. Si, por ejemplo, ustedes son empleadores y tienen a una persona que la hace bien, no creo que tengan la necesidad de despedirlo. No sacan nada despidiendo y contratando a una nueva persona. Sí, tengo 3 años. Es verdad que la reforma hace que haya más dinamismo respecto a los trabajos, pero ¿qué pasa respecto a la salud de ellas? Porque y el IES no van a estar afiliados al IES después de 3 años. Eso nos perjudica a todos. A ver, en cuanto al tema de la seguridad social, no está topando en ningún momento lo está tocando la reforma como tal. O sea, están hablando de flexibilización laboral. La persona que trabaja el empleador tiene de 1 a 15 días para afiliarlo, para reportarlo como afiliado. No se está suprimiendo la afiliación, se está suprimiendo o se está tratando de cambiar la modalidad contractual. No tiene nada que ver el contrato y el seguro social, son 2 cosas totalmente diferentes. Eso lo rige más una ley totalmente diferente, que determina que todo trabajador tendrá o tiene el derecho y el empleador la obligación de afiliar a su trabajador y el trabajador de gozar una seguridad social. Entonces, en sí no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son 2 cosas totalmente diferentes. Siempre va a existir seguridad social para un trabajador. Muchas gracias, abogado. Siguiente pregunta a cargo de Caroline Cantos hacia el abogado Eduardo Álvarez. ¿La edad es un factor primordial para que no sea uno de los elegidos en los próximos trabajos? De seguro que sí, porque evidentemente hoy vivimos una sociedad en la que pasados los 40, 45 años tú ya no consigues empleo. Y a veces es un poco ridículo o risible ver que dicen necesitamos una empresa para un trabajador en tales y tales condiciones, a veces y máximo 30 años si quieres que ya tiene un par de maestrías y algunas otras cosas más. Es decir, que queremos saber eso. Y ya después de los 45, por eso es que resultaba tan absurda lo que estaba planteándose por parte del director del Seguro Social de subir la jubilación a 70 años, porque después de los 45 años tú ya no encuentras trabajo en el Ecuador. Entonces la edad es un factor totalmente, no solo fuerte, sino definitorio, ¿ya?, de que tú puedas acceder o no a un trabajo. Muchas gracias, abogado Álvarez. Siguiente pregunta a cargo de Melina Cedeño hacia el abogado Frank Mera. Abogado Frank Mera, ¿está de acuerdo con el contrato de emprendimiento hasta los 3 años? Sí, el contrato de emprendimiento hasta los 3 años para que no se haga plazo indefinido. En sí, yo estaría de acuerdo en qué sentido, o en cierto sentido. O sea, yo emprendedor adquiero un espacio en el Albán Borja, una isla X de insumos de animales. Entonces, no sé si me va a ir bien. Es más, llevémoslos a otro lado. Voy a innovar con helados. Voy a hacer helados del norte. Productos del norte, de Guayaquil, los uso, pero depende de las personas que vayan a consumirlo, o sea, del sabor que tenga el producto. Y si me va mal y si me va bien, yo me endeudo, imaginémonos, $10.000, contrato a una persona, pasan los 90 días, como dice la ley actual,
el trabajador, su modalidad contractual pasa a ser indefinido. Entonces, aparte de la deuda que adquirí por el negocio, que no me fue bien, llevándolo al tema que no me fue bien, aparte de pagar la deuda, tengo que pagar una indemnización laboral al trabajador que va a equivaler más o menos a $1.200, $1.300. Imaginémonos que el negocio quebró en un mes. O sea, es un rubro importante para un emprendedor. Por lo general, eso siempre lleva a la precarización laboral, ese tipo de medidas, un poquito más impositivas en cuanto a este tipo de contrataciones. O sea, como trabajador, como empleador me iba y no le pagaba al trabajador, me demandaban y me declaraba bancarrota al final. No tenía cómo pagarle, no pagué nunca, no voy a pagarle nunca, entonces en sí los derechos se iban viendo vulnerados. No es que están dando la posibilidad de que vulneren los derechos de manera legal, sino es que están siendo conscientes también con el emprendedor. En sí esto es una modalidad contractual un poco fina, hay que analizarlo bien al momento de emanar ese tipo de políticas públicas, porque en Ecuador hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas son familiares, entonces todos van a tratar de agarrar ese mecanismo y va a pasar eso, Entonces tienen que poner ciertos parámetros para ir limitando ese tipo de contrataciones, que sean realmente de emprendedores, Muchas gracias. Siguiente pregunta, a cargo de Cristian Ramírez, hacia el abogado Eduardo Álvarez. Abogado Eduardo Álvarez, tomando en cuenta que en nuestro país 8 de cada 10 emprendimientos fracasan, ¿de qué manera las alternativas que ha tomado va a generar más empleo? Bueno, como decía el compañero, en realidad el tema del emprendimiento es un hilo muy fino, porque se supone que queremos que se dinamice la economía, que las personas adquieran empleo también, que aquellos que están desocupados puedan lograrlo y aquellos que tienen buenas ideas crear un emprendimiento. Pero en la realidad, en lo personal, yo creo que es muy exagerado que el plazo de 3 años. Yo creo que en un año tú ya puedes determinar. Obviamente tampoco se nos ha informado qué estudio de mercado se hizo para saber que en verdad era en 3 años. No sé, tal vez las cámaras tengan esos informes o esos estudios que han llevado a cabo para decir de 1 a 3 años es. Porque, como dije anteriormente, puede pasar el año, 2 años y yo ya empiezo a ver que la cosa va ahí, pero que con nuevos empleados sí puedo hacerlo y despido a los otros sin darle ningún tipo de liquidación, pues, excepto el desahucio que le toca. Entonces no podríamos decir así exactamente que eso va a mejorar. Aspiramos y teóricamente a eso va la ley, a que haya un desarrollo y que aumente el número de personas que no estén inhabilitadas de trabajar. Muchas gracias. Siguiente pregunta, a cargo de Nicole Marcillo, hacia el abogado Frank Mera. ¿Está de acuerdo que las jornadas de 40 horas a la semana puedan extenderse hasta los sábados? Sí, o sea, depende también cómo se va a trabajar. Si trabajo menos horas un lunes, trabajo menos horas un martes, un miércoles, está bien, no lo veo mal. Hay ciertos negocios por su naturaleza que lo necesitan. Hay otros empleadores que realmente no necesitan, son trabajos de lunes a viernes, porque tienen que hacer interconexiones con instituciones públicas, entonces no se va a poder realizar a cabalidad ciertos trabajos, entonces necesitan explotarlos más. No necesitan explotarlos, sino necesitan explotar su potencial laboral dentro de los días dentro de lunes a viernes. Entonces es dinámica así para cierto tipo de emprendimiento. Por ejemplo, una persona que tiene un restaurante. Y por lo general, imaginémonos, venden bolones. Sabemos que el fuerte de ellos puede ser un sábado y domingo. Entonces, ellos pueden trasladar a esa fecha, trasladar su horario de trabajo normal.
Más ahora lo pueden, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero ahora con este tipo de medidas podrían usarlo, teniendo en cuenta que el mercado es dinámico, ese tipo de actividades, su negocio es un poco fluctuante en cuanto al requerimiento, la necesidad y un poco de circunstancias que llevan a que el trabajador deba estar en cierto momento y no en otro. Entonces, yo creo que esa medida es acertada realmente. Muchas gracias, abogado Mera. Siguiente pregunta y última a cargo de Ángel Medina, hacia el abogado Eduardo Álvarez. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se verá el resultado de todas las medidas que se tomarán? En los próximos 25 años, no. Yo creo que es difícil decir en cuánto tiempo puede desarrollarse esto, porque dependen de muchos factores, no solo, como bien señaló anteriormente, la economía no es una cosa fija ahí que está y que por este caminito vamos, ¿no? Hay una serie de otros insumos que afectan esto. Entonces, ver lo bueno o malo que fueron las medidas, a veces pasan décadas, o sea, no se puede saber inmediatamente, porque de pronto una medida que fue tomada antes y que era muy positiva 3, 4 años después de 4 o 5 por las situaciones del mercado y todo, se diluye y ya no tendríamos un resultado positivo. Entonces, yo creo que se necesita por lo menos unos 5 a 10 años para saber esto valió la pena hacerlo. Me despido con lo siguiente. La reforma acordada estará activa dentro de la Ley del Fomento Productivo número 2, que será presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El Gobierno indicó que esta propuesta será notificada al Legislativo del próximo 24 de mayo de 2020, quienes tendrán 30 días para aprobar este nuevo cuerpo legal.